emergencias. Doctor Juan Falconi tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los colegas y, por supuesto, con la audiencia que nos sigue. Vamos a ir, en razón del tiempo, a tratar de hacer una rápida explicación sobre el tema de la interpretación de la ley. Y tenemos que ir al origen. El Código francés de 1803, que no es otra cosa que el Código de Napoleón, y sirvió de base para abundante legislación en Europa y, por supuesto, en América también, no define lo que es la ley ni contiene reglas específicas para la interpretación de la ley. Y ese código entra directamente a hablar de la formación y el desarrollo de la ley, pero no toca el tema tan importante y trascendente de la interpretación de la ley. Sin embargo, en ese código se traía unas disposiciones tan categóricas como la que establecía que el juez que rehusare juzgar bajo el pretexto del silencio, la oscuridad o la falta de ley, podía ser procesado como culpable de denegación de justicia. Y eso estaba en el artículo 4 del Código de Napoleón. Esta norma se va elaborando y desarrollando con más amplitud a través del tiempo, y en lo que viene a nuestra zona particularmente, se resume en el Código de Andrés Bello, que sirve de base para Colombia, Ecuador, Chile y Costa Rica. Curiosamente, no se lo incluye generalmente a Costa Rica, pero el Código ecuatoriano viene principalmente tomando como base el de Costa Rica. Y todos estos códigos, a partir del proyecto de Andrés Bello, traen una definición clarísima de la ley, porque se ha mantenido, al menos en el Código ecuatoriano hasta ahora, diciendo en palabras similares en unos, las mismas en otros, que es el mandato que, establecido en la forma que prescribe la Constitución, manda, prohíbe o permite. Entonces estamos hablando de la ley mandatoria, la ley permisiva y la ley prohibitiva. Pero ocurre que ahí en esa definición se le quedó pendiente, aunque ese cuerpo legal no es sancionador, pero se quedó pendiente la ley punitiva, que es la ley penal. El Código Penal ecuatoriano de 1983, ahora tenemos uno nuevo que se llama Código Integral Penal, definía a la ley penal como la ley que contiene la amenaza de una pena. Y conversaba yo nada menos que alguna vez en Barcelona con el jurista español Santiago Mir Puy, muy conocido, famoso penalista que a esa época era decano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Y yo le decía que la ley penal, en realidad, la ley penal no es prohibitiva. La ley penal lo que tiene es la amenaza de una pena ante un hecho que lo ha tipificado como punible. Pero la ley penal no dice está prohibido matar, está prohibido robar. Entonces, pero en la definición, que es lo que quiero destacar este punto, de Bello, no está que sí pudo haber estado también la ley penal o la ley punitiva, ¿verdad? Entonces, pues, prácticamente desde ahí se vienen aplicando las reglas de interpretación, y la interpretación de la Constitución, en el caso ecuatoriano al menos, tiene el origen en la interpretación de la ley, porque son esas reglas las que se aplican. Pero la interpretación, como lo reiteraré al final si nos da el tiempo, pero la interpretación en materia constitucional no estaba en Ecuador sujeta a la facultad del tribunal o la Corte Constitucional. La interpretación constitucional fue siempre facultad del órgano legislativo. Entonces, y eso implica una seguridad muchísimo mayor, porque en la Corte Constitucional y la ecuatoriana, hoy por hoy se han dado fallos contradictorios, fallos inspirados no necesariamente en la juridicidad, sino en sentimientos y a veces sentimientos de afecto, desafecto para las partes procesales, etcétera. Entonces, no cabe mezclar esa facultad de interpretación
que tiene la Corte Constitucional a partir recién en Ecuador de la Constitución del 2008, con la facultad de reformar la Constitución, porque lo que ha hecho la Corte Constitucional ecuatoriana, y en un tema muy particular, muy en concreto, es reformar, en la práctica, reformar la Constitución a título de interpretar la Constitución. Entonces, eso simplemente es inadmisible. No estaba, no podía haber estado en la voluntad del constituyente el conceder al órgano judicial o al órgano de administración de justicia constitucional la facultad de reformar la Constitución, como lo ha venido, insisto, haciendo a pretexto de interpretación, de una manera tan equivocada que en el caso, por ejemplo, del matrimonio homosexual, mientras ha declarado inconstitucional un artículo del Código Civil que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, mientras eso ocurre en la propia Constitución, y ese artículo del Código Civil lo declararon inconstitucional, pero en la propia Constitución no pudieron reformar ni cambiar el texto de un artículo que es exactamente igual al que tenía el Código Civil, definiendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Yo respeto como el que más las relaciones homosexuales, el régimen que quieran tener, pero lo que definitivamente no pueden hacer es estar contra la ley ni tratar de reformar las leyes para, por un efecto estrictamente satisfactorio individual, personal, ambiental, querer cambiar el texto de la Constitución. Nuestra legislación sí tiene el equivalente, sí tiene, si es eso lo que se alega, sí tiene el equivalente con exactamente los mismos efectos y obligaciones que en el matrimonio. Esa es la unión de hecho, reconocida por nuestro sistema legal, en que la pareja, en el caso de una unión de hecho reconocida con los requisitos previos, el tiempo, la unión, la unión exclusiva, etcétera, genera las mismas obligaciones que tienen los cónyuges. Entonces, repito, la interpretación de la ley, y en el caso se aplica también para la Constitución, tiene unas reglas básicas, porque esa interpretación parte, y es el punto de partida, de atenerse al texto literal de la norma. El texto literal de la ley es lo que determina la manera de interpretarla. Y entonces, ¿cuáles son los supuestos para interpretar una norma? Cuando hay obscuridad en la norma, cuando hay duda, cuando no está claro, o cuando hay falta de ley, falta de norma. Este es el non-liquid. Pero entonces eso ya no es en sentido estricto una interpretación de la ley, sino una aplicación análoga de una norma a la que no existe, ¿verdad? Entonces, la ley, el requisito fundamental para interpretarla, y se aplica por igual a la Constitución, es interpretada cuando es oscura, cuando es contradictoria, etcétera. Y la interpretación, mal llamada interpretación, cuando se suple la falta de ley. Entonces, estos son los supuestos. Cierto que a partir del 2008, en el caso ecuatoriano en concreto, cierto que a partir del 2008 se empezaron a dar muchas interpretaciones por parte de la Corte Constitucional, porque a partir recién de la Constitución del 2008 se le concedió a esa Corte Constitucional la facultad de interpretar la Constitución, que antes nunca la tuvo,
no correspondía a nuestro sistema jurídico y no se había hablado siquiera de la interpretación dinámica, de la interpretación evolutiva, de la ponderación, etcétera. Aspectos todos estos del derecho constitucional actual, del derecho constitucional contemporáneo, pero que de ninguna manera pueden violar el texto claro de una norma de la importancia y trascendencia como la Constitución. Porque entonces, ¿para qué está la voluntad del constituyente y para qué está dicho con claridad todo lo que regula un texto constitucional? Y cuando se le da, sin que obedezca a un sistema, la facultad de interpretar esa constitución a un tribunal como el ecuatoriano, me refiero a este concretamente, por vía de interpretación se han creído que también pueden reformar reformar el texto constitucional. Entonces, una cosa es interpretar y otra cosa es aplicar o reformar o cambiar el texto constitucional. Y esto que es una mala costumbre de las personas que integran esos tribunales, esos órganos, se ha dado también en el nivel interamericano, porque en el nivel interamericano, por vía de opinión consultiva, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha resuelto exactamente lo mismo en un caso similar al del matrimonio, que para que se ejerciten los derechos humanos, la Corte ecuatoriana decía que no puede ser prohibitivo. No es que es prohibitivo, que no es que puede marginar a un sector de la sociedad, al sector homosexual, que también quiere casarse. No, porque el matrimonio tiene una etimología y viene del matrimonium, que es la protección a la mujer, que es la que lleva la carga del matrimonio, porque es la que lleva el embarazo y los hechos posteriores al embarazo, que no caben en una unión homosexual, ¿no es cierto? Entonces, la unión homosexual tiene su equivalente, que sería el equivalente en el caso ecuatoriano denominado unión de hecho. Pero no se puede permitir, y la Constitución ecuatoriana en el tercer inciso del artículo 426 es absolutamente clara cuando dice: no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas jurídicas para justificar la vulneración de derechos y garantías establecidos en la Constitución. Los derechos y garantías, entre esos es que el que está a la unión entre un hombre y una mujer, están reconocidos y garantizados aún para quienes no están comprendidos en esa definición, aún para los homosexuales, que tienen el derecho, y es justo, a tener una unión, pero esa unión no tiene por qué llamarse matrimonio. Y si se la quiere llamar matrimonio, pues que se reformen los textos, la Convención Interamericana, que dice lo mismo, y que se reforme la Constitución ecuatoriana, porque eso no dice que los homosexuales pueden constituir un matrimonio, ¿verdad? Y hay una opinión consultiva, creo que era pedida por Costa Rica, que dice eso, y la Corte interpreta en la opinión consultiva que tiene que también haber el matrimonio homosexual. Esto en realidad no implica, el que esto no sea así, no implica una discriminación para ese sector. Eso lo que implica es una sujeción a las normas constitucionales y legales. Cierto que la justicia constitucional tiene, además de los principios establecidos en la Constitución, una serie de principios adicionales que antes no existían para la ley, pero lo que no se puede es permitir que por vía de justicia constitucional se deniegue la interpretación sana, tradicional e idónea de los textos constitucionales, y que no se alegue oscuridad o falta de ley cuando no la hay. De ahí que en el código original, el artículo 18 del código ecuatoriano, y cabe hacer una brevísima mención ahí,
que este código ecuatoriano, la primera viene, pues, lo he dicho desde de Bello, pero en materia constitucional, y esto es poco conocido aún en Ecuador, en materia constitucional, la primera constitución de Ecuador es la de 1812, en la que se funda el Estado de Quito, ¿verdad? Y esa constitución después fue derogada, después hubo otras batallas, después otra vez se proclamó a Fernando VII rey de Quito también, hasta que llegamos a la formación de la Gran Colombia en 1821. Ecuador fue parte de la Gran Colombia, como lo fue también Panamá, pero Panamá fue parte de la Gran Colombia hasta principios de 1900, perdón, y de Colombia. Entonces Ecuador se separa, y esta es la constitución que se le reconoce a Ecuador, se separa en 1830 de la Gran Colombia. Y esa es la que se cree que es la primera constitución de Ecuador, cuando en realidad es la de 1812. La de 1830 es la de la República de Colombia. Se la denominó y se la conocía como Gran Colombia, pero es la República de Colombia, ¿verdad? Y en esa constitución de la República de Colombia, Ecuador era parte de la Gran de Colombia. Ecuador, como decía, se separa en 1830 y se dicta en Riobamba, una ciudad ecuatoriana importante, en la plena serranía, a las orillas de uno de los volcanes más importantes de América Latina, del Chimborazo. En Riobamba se dicta esa constitución de 1830, ¿verdad? Entonces, tenemos que someternos a lo que es la interpretación auténtica. ¿Cuál es la interpretación auténtica? Yo más para el auditorio que para los colegas, la interpretación auténtica es la que deviene exclusivamente del legislador. Y tenemos el principio nosotros que solo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, porque interpreta la ley para todos con fuerza de ley, que es distinta de la interpretación concreta, jurídica o legal, como se la denomina también, que es la que hace el juez para el caso concreto, para un caso concreto. Interpreta la ley para resolver y aplicar un caso concreto, no de manera obligatoria para todos, ¿verdad? Erga omnes. Entonces, esto es importante tenerlo presente, porque los jueces tienen que someterse a ciertas reglas básicas como las que he mencionado genéricamente para interpretar la ley, y no tienen por qué incurrir, y menos los constitucionales, en la arbitrariedad de reformar los textos de la ley, porque no se atrevieron a reformar el similar texto constitucional, de reformar y derogar el texto de una ley como el Código Civil a pretexto de interpretación, ¿verdad? Yo creo que las facultades y los deberes de los jueces, tenemos reglas como las tienen en todos los países. Nosotros tenemos un código orgánico de la función judicial, y hay ahí, entre las facultades que tienen los jueces, la de aplicar la norma constitucional como punto de partida. Todos los jueces, no solo los constitucionales. Y la de los instrumentos internacionales de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios. Nosotros equiparamos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los equiparamos a la categoría constitucional, porque se habla de la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ¿verdad? Tienen que los jueces aplicar, administrar justicia, que yo no haciendo un brevísimo paréntesis, no estoy tan de acuerdo, porque salvo esos jueces que actúan como cajeros, ¿no? La justicia no se administra, la justicia se hace, el derecho se declara, se resuelve, pero no es una administración. Eso tiene un sentido casi empresarial, ¿verdad? Entonces yo hablo de hacer justicia, aplicando la norma jurídica pertinente, resolver los asuntos concretos sometidos a su conocimiento, observando
los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan la función judicial. Los términos ofrecidos en la ley, la interpretación, vale decir que hablando del término, que es el plazo procesal, no es otra cosa en los términos que como nos referimos. Los términos referidos en la ley es una de las violaciones más grandes que existe en el sistema ecuatoriano. Hay juicios que tienen 20 años. Yo conozco de juicios que tienen 20 años. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Qué términos se han cumplido para que pueda llegar una causa sin resolución definitiva a 20 años? En la Corte Constitucional ha habido causas que se reposan el sueño de los injustos por 5 años o más. ¿De qué sirve la justicia que no se declara? Por eso es que la gente más sencilla no tiene ninguna clase de acceso a la justicia, y hoy por hoy lo estamos viendo y viviendo particularmente en Guayaquil, la ciudad de donde vengo y donde estoy, con la crisis carcelaria, porque algo que no se lo ha dicho y lo voy a decir mañana en una entrevista es, ¿dónde están las estadísticas de los presos sin sentencia? ¿Cuánto tiempo puede pasar detenida una persona sin ni siquiera fórmula de juicio? ¿Cuánto tiempo pasa un hombre humilde por robarse una gallina en hurto famélico a veces? ¿Y cuánto tiempo pasa en el exterior un ladrón de cuello blanco? ¿Verdad? Pero una cosa es robarse una gallina, otra cosa es robarse 8.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que considerar para ver que la justicia no está funcionando. Los términos es lo que menos funciona y de ahí vienen los fallos, pues obviamente, que yo denomino los fallos esotéricos, porque a veces ni los mismos que los dictaron, que se limitan a copiar páginas de páginas, hacen Disculpe, dicho en doctor. inglés, perdón. Sí, disculpe, le queda un minuto. Ya, gracias. Dicho en inglés lo dice en los... ya, un minuto ya se me cortó la idea. Bueno, los fallos, decía, estos fallos esotéricos que dejan en nada la justicia y el sistema judicial. Ahí tenemos que ir un poco a lo de fondo y este es un problema generalizado. No podemos admitir que para que se convoque una audiencia se pasen 3, 4 años para que se convoque una audiencia. Eso no es acceso a la justicia. Viola todas las reglas del debido proceso, del acceso a la justicia, del derecho a un pronunciamiento rápido y directo sobre la justicia. Podía, y tenía pues materia para extenderme un poco más, la verdad no tenía registrado el tiempo, que nos resulta breve, pero nos ajustamos a las reglas, las respetamos, agradecemos mucho la atención de los colegas y de todo el auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias.